Nos complace en la fecha de hoy y a estas horas de la mañana tener en piso nuestros estudios al licenciado Gustavo Volpe y en especial a la Unión Industrial Paraguaya, que a partir de hoy va a estar conformando también presencia real con diferentes industrias para hablar un poco acerca de la realidad paraguaya y por supuesto de las proyecciones a nivel industrial que se tiene. De hecho, el canal PROCO, que es un canal de la producción, está muy presente en diferentes actividades a nivel país y más aún los que promueven y hacen a nuestro país. Licenciado, encantado de tenerlo aquí en los estudios. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, muy buenos días. Por fin estamos aquí presentes y bueno, también muy contentos de poder utilizar este importante medio de la producción para comentar sobre lo que es la industria paraguaya y sobre todo lo que es la Unión Industrial Paraguaya, ¿verdad? Claro, que tiene mucha historia, que tiene muchos protagonistas que han pasado, muchos que están presentes y muchos que vendrán, ¿no? Así es. Y el rol que cumple la UIP y que de hecho lo ha cumplido siempre en nuestro país, licenciado, ¿no? Así mismo es. Y sobre todo ahora tenemos algo que es muy importante. Nosotros creímos necesario el hecho de generar un semillero y eso es hoy una realidad que se llama UIP Joven, ¿verdad? En donde jóvenes que van ingresando se van involucrando en la directiva de la Unión Industrial Paraguaya. Ellos tienen su propia directiva y así se van capacitando y sobre todo lo más importante que podemos decir es que es un sector de gente joven, dinámica y hay una innovación permanente por parte de los miembros de la UIP Joven y sus empresas, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros. Sabemos que no podemos continuar con una industria solamente tradicional, desde luego hay que continuar, pero lo importante es que vengan empresas nuevas, innovadoras como las de la UIP Joven. Totalmente. UIP de hecho tiene también un espacio dentro del canal, conversamos un poco con los protagonistas, también los actores que hacen y que integran de hecho la UIP Joven. Hablando de la UIP, licenciado, usted que está al frente y haciendo un poco de historia, ¿cómo nace la UIP en nuestro país? ¿Cuál fue la esencia? ¿Qué motivó a la creación de la Unión Industrial Paraguaya? Y bueno, realmente fue hace muchos años, 84 años atrás, en donde se formó la FEPRINCO y también ya la Asociación Rural del Paraguay estaba presente. Y por supuesto, la UIP tenía muy pocas industrias en esa época, eran, digamos, las que conformaban el sector de la industria paraguaya. Entonces, obviamente, algunos visionarios son los que apostaron por hacer un gremio y después de muchos años lograr lo que hoy en día estamos logrando, que es muy importante. Y es importante decir de que hoy ya tenemos el 20% del Producto Interno Bruto, que era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Entonces, realmente se ha venido trabajando con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Y fundamentalmente también en una época en donde la economía estaba dictada, digamos, por una sola persona y bueno, realmente eso hoy cambió radicalmente y hoy ya somos una verdadera realidad y una realidad que cada día es más importante dentro del Producto Interno Bruto de nuestro país. 20% manifestaba. 20% del Producto Interno Bruto y hemos realmente, digamos que todos los días estamos creciendo y estamos invirtiendo en una industria competitiva y ya no solamente mirando al mercado local, sino también el mercado internacional, que es importante mencionar que no solamente la industria maquiladora tiene exportaciones, que sí las tiene, obviamente estas son empresas que vienen al Paraguay para aprovechar y producir y exportar, ¿verdad? Pero también hoy en día tenemos un porcentaje importante de la industria tradicional, digamos, que también está exportando con éxito. Sí, me da pie, licenciado, para poder hacer una radiografía de cómo se encuentra actualmente la industria paraguaya, teniendo en cuenta y mirando un poco el comercio internacional. ¿Cómo estamos hoy actualmente, licenciado? Bueno, yo te decía de que para poder exportar hay que ser muy competitivo. Sí. Y sobre todo hay que trabajar en los productos que tengan la calidad
que el mercado internacional exige. Y a mí me llena de satisfacción, por ejemplo, que hoy en día la industria paraguaya, la industria alimenticia, cosa que era hace 10 años atrás, era impensable que el Paraguay podría producir un elemento industrializado con un gran porcentaje de materia prima nacional y que hoy está en los principales supermercados en Europa. Y me estoy refiriendo a las galletitas. Hoy hay galletitas paraguayas en Europa, hay en Australia, hay en India, por supuesto Brasil, Argentina, Uruguay, que eran países que proveían antes al Paraguay de galletitas, hoy realmente también son compradores de este producto, y eso es por el desarrollo que han tenido, por la innovación y sobre todo por la calidad del producto. Y eso es muy importante para ganar mercados externos. Estoy poniendo un ejemplo, claro. Pero fundamentalmente hoy en día, y eso los jóvenes son los protagonistas, de ir generando actividades industriales que sean innovadoras. ¿Quién podría decir de que hoy en día hay una industria local que hace las barritas de cereales, que no solamente se venden y compiten en el mercado interno con transnacionales, sino que también están saliendo ya al exterior y están saliendo con éxito, ya que son bastante innovadoras porque se aprovechan de la materia prima nacional, por ejemplo el chía, ¿verdad? Y hacen unos cereales que tengan chía, que hoy en día es de bastante utilización en la población normal, porque es un producto natural y porque tiene beneficios para la salud, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hace de que haya una innovación, y esa innovación con calidad. Porque a mí antes me entristecía ir al supermercado y pedir un producto y que lo primero que te ofrecían eran productos importados. Y cuando vos querías elegir un producto nacional, sí, pero ese es paraguayo, te decían como... De una forma despectiva, ¿verdad? En una forma despectiva, como si los productos importados eran mejores. Tal vez así haya sido, pero hoy en día compiten en igualdad de condiciones. Cambiaron los tiempos, ¿no? Cambiaron los tiempos, y hoy en día nos sentimos orgullosos de los productos que están en los supermercados, que entre paréntesis ya no son pocos. Un porcentaje muy importante en los supermercados tienen productos nacionales. Entonces eso es una prueba inequívoca de que la industria ha crecido, la industria se ha innovado, y la industria tiene productos de alta calidad, por eso compiten contra productos de multinacionales, inclusive en los supermercados. Ya, y con la frase que se quedó por la buena campaña que se viene realizando Paraguayo como vos, ¿no? Es como que la gente también un poco toma identidad y toma como suyo, ¿no? Tener productos y tener de repente productos de industrias nacionales y con una calidad que está destacando usted, licenciado, ¿no? Bueno, antiguamente existía un eslogan que decía: consuman lo que el Paraguay produce. Ese es un eslogan que se utilizó durante muchísimo tiempo, pero no tenía el éxito que hoy tiene Paraguayo como vos. Hay que reconocer de que eso fue una genialidad y de que se creó una marca que también nos enorgullece. Y para otros sectores, inclusive estuvimos el día lunes en una reunión en donde esa marca de Paraguayo como vos fue ejemplo de lo que hay que hacer y de cómo hay que presentar y cómo hay que ponerle una marca para lo que se hace en el país, que es buenísimo. Porque hay que tener en cuenta que no solamente, digamos, hay productos, como te decía, que vienen de empresas innovadoras. ¿Por qué no decir? La carne hoy en día es un producto de excelente calidad. Entonces, ¿por qué Paraguayo como vos no puede estar en el sector cárnico, ya que tenemos la mejor carne del mundo? Eso yo, sin soberbia, me atrevo a decir, porque conozco, digamos, y hoy en día la calidad de ese producto no tiene nada que envidiarle a otros productos que siempre se hablaba. Bueno, vamos a comer un asado con carne de Santa Fe. O
se decía unos años atrás. Y hoy en día podemos decir, vamos a comer un rico asado con carne paraguaya, 100% paraguaya. Entonces, el hecho de que se haya generado un sentimiento, una marca que indica el sentimiento como paraguayo como vos, ya fue ejemplo para tratar de emular y que otros sectores también se puedan o adherir o generar otro tipo de marcas que nos den prestigio a los productos nacionales. Licenciado, estamos haciendo un poco de historia también y mirando lo actual y proyectando. Pero cuando uno intenta industrializar un producto o se anima o invierte y ve el potencial que se encuentra en el país, luego tiene que mantenerlo, ¿no? Y se deben dar las condiciones aptas para que esto así acontezca. Paraguay hoy, teniendo en cuenta una proyección económica o al menos un crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos años y también algunas advertencias de algunos factores económicos, porque da la sensación de que existe una desaceleración económica y de hecho lo hay, pero también al menos el último reporte del BCP dice que a partir del segundo semestre habría un leve crecimiento otra vez. Todas esas cuestiones que de repente dejan así en la duda y cómo toma el industrial paraguayo. ¿Es así? ¿Se siente? ¿Qué se debe hacer para que finalmente se pueda continuar invirtiendo en el país? Bueno, yo te quiero decir en primer término que el industrial paraguayo es muy aguerrido, porque el Paraguay ha mantenido su industria a pesar de tener países como Brasil y Argentina, en donde son países mucho más grandes. Correcto. Y que tienen unas industrias mucho más desarrolladas y que sus economías no son estables. Entonces, de repente, como ahora, en este momento, ¿verdad?, en donde tienen una recesión muy grande, el Brasil y la Argentina, en donde eso patea y repercute necesariamente en la desvalorización de sus monedas, y esto hace que logren una competitividad adicional a la que yo decía, que era la economía de escala, ¿verdad? O sea, países con producciones mucho más grandes. Entonces, amén de que tienen ya una alta producción en industria significa ser más competitivo, porque no es lo mismo producir 100 que producir 10.000, ¿verdad? Entonces, obviamente eso, sumado a la competitividad que logran cuando se desvaloriza sus monedas y que el paraguayo siga subsistiendo a pesar de eso, es porque somos aguerridos los industriales. Creo que justamente uno de los problemas principales que tiene la industria paraguaya, sobre todo la industria de domis sanitarios y la industria alimenticia, es justamente el tema de la competencia desleal que hacemos con estos dos grandes países. Y yo hablo ya de competencia desleal desde todo punto de vista. No solamente el contrabando es pernicioso, es absolutamente nocivo para el desarrollo de las industrias, sino también para los productos que se importan, por la razón que yo decía, por la razón de que logran competitividad, se pueden bajar los costos porque ellos desvalorizan sus monedas. Yo no digo que lo hagan a propósito para lograr más competitividad, pero en la práctica eso existe. Entonces, un producto que se importa, con la desvalorización se vuelve muy competitivo, cosa que nosotros no tenemos posibilidades acá en Paraguay porque no ocurre lo mismo. Entonces tenemos que competir en desigualdad de condiciones y eso hace de que se pierda mercado. Entonces, todo eso durante todo el tiempo el Paraguay tuvo. Lo que ahora es diferente es que el industrial paraguayo se está dando cuenta de que no solamente tiene que pensar en el Mercosur para exportar sus productos, porque a la hora de la verdad, lo único que conseguimos nosotros cuando queremos exportar productos son trabas. Trabas. Acá se le abre a todo el mundo, aquí entra todo el mundo a la hora y de la forma en que quieren, inclusive subfacturando sus productos para pagar menos impuestos, y resulta que cuando nosotros asomamos al Brasil o asomamos a la Argentina, lo único que conseguimos es trabas. Son trabas, ¿no? Trabas para arancelarias, trabas de todo tipo. Y eso realmente hace de que el trabajo de la UIP sea más importante, porque tenemos que estar todo el día apagando incendios y tratando de cambiar esa situación que es muy difícil. Entonces, realmente el paraguayo es muy aguerrido, tiene esta realidad. Entonces,
Ante la adversidad también se generan empresas que tienen mucho más músculo, poca gordura y más músculo, por esta situación. Entonces, las empresas subsisten a pesar de todo este ambiente nocivo y pernicioso que tenemos. Por lo tanto, eso les hace industrias con mucho músculo, no fuertes, porque si nosotros no tenemos nuestro propio mercado, no podemos ser fuertes definitivamente. Ahora, hay una nueva ola de industrias que ya no piensan en el Mercosur, que piensan en salir afuera, como el ejemplo de los cereales y de las galletitas que estoy mencionando, ¿verdad? Como el tema de la carne, ¿verdad? En donde se ha logrado mercados externos gracias a la calidad de nuestros productos y gracias a la competitividad también que tienen, ¿verdad? Totalmente. Licenciado, no es menor, yo creo que es un pilar fundamental a la hora de analizar, de invertir, de pensar el aspecto tributario, ¿no? Y se está hablando hace mucho tiempo, hace unos meses, de hecho, diferentes gremios, sectores están conformando una mesa técnica que esto se va a estar presentando al Congreso finalmente, es acerca de una reforma tributaria. Se está promoviendo reformar ciertas cuestiones que involucran indudablemente a la producción nacional. Desde la OIP, ¿qué piensa al respecto? Bueno, en primer término, yo quiero decir de que desde el mes de noviembre hemos acordado el adecuar nuestra legislación tributaria, o sea, reformar nuestro sistema tributario. Y obviamente ahí era enfocar en dos aspectos. Uno es la calidad del gasto y otro es el hecho de ajustar la legislación tributaria para tratar de que el fisco recaude más. Lamentablemente, como siempre, y como cuando peleamos, y digo peleamos porque particularmente estuve trabajando para la ley 2421, que es la que transformó la economía paraguaya, ¿Por qué digo que transformó la economía paraguaya? Porque antes de esa ley existía el impuesto a la renta de las empresas que era del 30%. Y como era tan elevado, con un país tan débil por culpa del contrabando y por culpa de lo que estaba mencionando que perjudica a las industrias, ¿verdad? Era un país muy vulnerable. Y entonces, obviamente, el empresario no quería pagar el impuesto a la renta del 30% porque le parecía muchísimo, casi un tercio de lo que le quedaba. Y esa razón hacía de que el empresario te exija que vos le vendas sin factura. Entonces, obviamente, al vender sin factura, no pagaba el impuesto a la renta y al vender sin factura tampoco pagaba el IVA. Entonces, la recaudación impositiva era muy baja. Entonces, cuando se acuerda modificar y hacer que el impuesto a la renta baje del 30 al 10% para las empresas y que se adicione un 5% más y se distribuye, y dentro de ese criterio, el hacer que la industria que no distribuía y que dejaba el valor de sus utilidades dentro de la empresa se considere un aumento de capital que le hacía mucho más fuerte a la empresa y que le permitía autofinanciarse para los equipos y la innovación que querían hacer. Y eso ocurrió. Por eso empiezo a hablar del cambio de la economía paraguaya. Y también, obviamente, cuando se retiraban las utilidades, que el impuesto a la renta personal sea un impuesto al flujo de caja. ¿Qué es el impuesto al flujo de caja? Es que si yo obtengo 100 de utilidad, pero de los 100 gasto 90, que pague nada más sobre ese 10 que me queda de saldo, ya que todo lo que yo gasté o invertí era deducible. Entonces eso hacía de que también las empresas que tenían éxito y que distribuían utilidades entre sus accionistas, que los accionistas cuando obtenían esas utilidades podían reinvertir fácilmente en propiedades, en construcción, en una serie de cosas que hoy se está pretendiendo cortar. Y te doy un ejemplo. Se dice que ya hoy en día no va a ser deducible si yo compro un departamento con las utilidades que retiro de mi empresa.
Y eso es una cosa muy mala, porque desde el momento en que se corte la posibilidad y que no se acepte que eso es una inversión deducible, no se, la compra de departamentos se va a desalentar. Y al desalentarse la compra de departamentos, se va a desalentar la construcción. Y tenemos que tener en cuenta que la industria de la construcción, en cualquier país del mundo, es una industria de industrias. ¿Por qué digo que es industria de industrias? Por ejemplo, en Argentina decían de que la construcción movía 110 gremios. ¿Qué quiere decir eso? Que para hacer una construcción yo necesito comprar ladrillos, comprar cal, comprar cemento, comprar arena, comprar madera, comprar hierros. Y entonces, si uno sumaba la cantidad de proveedores para la industria eran 120. Aquí no debemos llegar seguramente a tanto, pero es un porcentaje muy importante el que suministra los productos para que se hagan las construcciones. Entonces, el desalentar a través de decir, no, si vos querés comprar un departamento tenés que pagar el 10%, porque eso es lo que va a ocurrir, entonces eso va a desalentar. Y eso va a hacer... Va a repercutir en la industria de la construcción y va a repercutir en algo muy importante. Nuestro país necesita de viviendas. Entonces tenemos que buscar un mecanismo no para trabar, sino al contrario, para alentar que las industrias de la construcción puedan seguir construyendo apartamentos para la clase media y que el sistema financiero se encargue de financiar a largo plazo y que eso sirva para que la economía también se mueva. Entonces, a través del castigo de no hacer que esas inversiones sean deducibles, entonces se va a desalentar la construcción de nuevas obras como departamentos, casas, etc. Licenciado, y dentro de esta reforma que ahora se pretende realizar, ¿están cuestiones como esta y hay otras también que de repente... Sí, claro, dentro del impuesto a la renta de las empresas quieren limitar los gastos deducibles. Y lo primero que se habla es de desalentar la compra y la venta de propiedades. Hay que tener en cuenta también de que hemos de todo en esta viña del Señor. Y hay empresarios, entre comillas, empresarios diría yo, que utilizan un mecanismo de esa naturaleza para no pagar el impuesto, porque realmente no se realizan las transacciones. Entonces, obviamente, descuentan como si hubiesen invertido y después esa propiedad o ese departamento que se compró se vuelve a vender para que a otro le sirva como inversión y no se pague el impuesto. Entonces, eso es una distorsión que trae este esquema, pero hay que buscarle una solución de no castigar y de castigar sí a los que hacen esa práctica para no pagar el impuesto a la renta de las empresas. Entonces, busquemos la solución, no le castiguemos al sector, no le castiguemos a la economía, porque vos hablabas de que hay una desaceleración. Claro. Y la desaceleración se va digamos, a achicar, o sea, vamos a volver a tener actividad económica siempre y cuando fomentemos de que el dinero circule, y el dinero circula a través de inversiones, a través de gastos, y bueno, el Banco Central está diciendo que desde el segundo semestre esto se va a reactivar. El Banco Central tiene una visión bastante más amplia y vemos con buenos ojos de que hayan reducido la tasa de los instrumentos de regulación monetaria, lo cual significa que vamos a obtener créditos con menos tasa. Esto va a fomentar de que la gente pueda acceder a esos créditos y volver a hacer o inversiones o gastos, ¿verdad? Y eso siempre acelera o hace de que la actividad comercial sea más fluida. Entonces, obviamente se van a tomar ciertas medidas para tratar de lograr disminuir la desaceleración que tiene el consumo. Pero fundamentalmente, esa desaceleración se puede lograr devolviéndole a la tarjeta de crédito que sea un elemento que sirva para que los sectores más desfavorecidos,
para aquel que gana salario mínimo pueda obtener una tarjeta de crédito que le permita tener crédito. Hoy eso desapareció porque al topear, porque al bajar las tasas de interés, es nada más que la nata de la economía la que puede acceder a una tarjeta de crédito, porque sabemos que el crédito va en relación directa con el riesgo. A mayor riesgo, mayor tasa. Entonces, al ser baja la tasa de riesgo no existe. Entonces, obviamente, se le da solamente tarjeta a aquellos que tienen posibilidades de pagar y de que hay menos riesgo. Entonces, eso hace que, obviamente, la gente más desfavorecida no tenga esa herramienta que antes tenía y que le permitía comprar en el mercado y hacer que realmente la economía circule. Licenciado, dos temas que me gustaría también saber su opinión como presidente de la OIP, porque mencionó el gasto público, ¿no? Mencionó un tema que me parece importantísimo, relevante, y se está hablando mucho tiempo, y me parece importante que se lo hable, porque es la cuestión que de eso se trata. Y el tema energético. Estamos a pocos meses, años tal vez ya, pero las cartas ya están sobre la mesa de negociar, de renegociar el tratado con Itaipú. Por ejemplo, acá en los estudios también del canal estuvo Guillermo Gallero Vargas de la industria textil y estuvo dando su punto de vista energético, me pareció muy interesante, ¿no? ¿Por qué no ver la materia energética a favor de nuestro país, preocuparnos por la buena utilización más que por el precio justo de vender? O sea, ¿por qué apurarnos en fijar precios y en vender a Brasil o Argentina, y por qué no mirar desde el punto de vista de sacar provecho para nosotros, para nuestras industrias? Era el punto de vista del señor Caballero Vargas y lo doy a modo de ejemplo nada más. Desde la UIP, o al menos desde su punto de vista, licenciado. Bueno, yo quiero referirme a lo primero que dijiste, que es la reforma, el gasto público, la reforma tributaria, el gasto público. Lamentablemente, otra vez estamos llegando a que se va a presentar solamente el ajuste de la ley tributaria, aumentando ciertos impuestos para tratar de recaudar más. Pero lo principal no se está haciendo de vuelta. En la 24-21 ya así nos engañaron a nosotros. Se dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero después vamos a regular, vamos a contener el gasto público, cosa que no se hizo, porque la recaudación impositiva creció como más que 7 veces, pero los gastos crecieron más que la recaudación de vuelta, por eso estamos con problemas otra vez. Entonces, si eso no se corrige, a lo mejor el año que viene vamos a tener que modificar de vuelta, y eso es lo que es inaceptable. Es inaceptable el planillerismo, es inaceptable los aumentos desmedidos de sueldo, porque esos aumentos hacen de que el fisco tenga menos posibilidades de atender a los sectores que realmente necesitan, como la educación y la salud. Y resulta que se pagan salarios que muchas veces son el doble de lo que paga el sector privado, con el impuesto que se recauda. Entonces, obviamente, el empresario ve todo eso y no quiere que se le aumente el impuesto, porque eso va a servir otra vez para que los políticos sigan teniendo planilleros y sigan aumentando los gastos superfluos. Aquí hay que hacer un aumento de ingresos, y digo aumento de ingresos, para que se pueda atender las necesidades básicas de salud y educación. Entonces, mientras se deje abierta la otra canilla, pero aquí también se trate de cobrar más por la vía de cobrarle impuestos solamente de vuelta a los que pagamos impuestos. Entonces está mal. Aquí hay que atacar la informalidad, que se habla que es cerca del 50%. O sea, el 50% de la economía no paga impuestos. Entonces hay que atacar, hay que hacer un mecanismo por el cual esa informalidad, ese contrabando, esa evasión impositiva se pueda recaudar y que eso forme parte de los ingresos fiscales. Hay que controlar el gasto público y el gasto público, como te decía ya. Por lo tanto, mientras eso no se haga, todo lo que hagamos del otro lado va a ser parche. Y por supuesto que no le va a gustar al empresario, al sector privado, porque se trata solamente de aumentar a través de tocarle los impuestos, pero no están dispuestos a hacer ningún sacrificio para contener el gasto. Entonces, 3 cosas hay que hacer: contener el gasto, achicar la evasión impositiva por la informalidad y el contrabando, y después hacer los ajustes
que haya que hacer. Pero acá se hace exactamente al revés. Y eso anoche, justamente en la asamblea que hubo en la Unión Industrial Paraguaya, nosotros tuvimos oportunidad de aclarar por qué la Unión Industrial Paraguaya no firmó la nota de todos los gremios que solicitan al Ministerio de Hacienda que no se toque ningún impuesto. Entonces nosotros tuvimos una posición primero coherente. Si nosotros dijimos vamos a trabajar en este tema, ahora no podemos, unos meses después, 4 meses después, salir a decir no queremos ningún aumento, ningún ajuste. No se puede. En segundo término, hay sectores que obviamente le quieren tocar impuestos selectivos al consumo, que de tocarse, entonces desaceleraríamos aún más el consumo y entonces están dispuestos a ceder algo, por lo tanto no podemos estar nosotros firmando, no queremos ningún aumento y por el otro lado hay 2 sectores importantes dentro de la Unión Industrial Paraguaya que dicen no señores, vamos a acordar un aumento del selectivo al consumo, pero regulado, no como pretenden esa gente de la Cámara de Senadores que alegremente querían aumentar los impuestos en una forma en que va a perjudicar aún más el consumo, va a perjudicar a la economía. Entonces, mientras esas 3 cosas no se toquen, vamos a seguir en lo mismo. Básicamente eso sí, es no, me parece... con el tema de la reforma tributaria. Vamos a tocar el tema energético. Resulta que en la Unión Industrial Paraguaya, el año pasado, el 7 de septiembre, que es el Día de la Industria, se hizo una cena en la Unión Industrial Paraguaya y nos prestigió con su visita el presidente de la República y tuvimos oportunidad de decirle que la UIP quiere participar de la mesa de negociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Le hemos planteado y unos días después el gobierno acepta que la UIP forme parte de esa negociación. Y por 2 razones nosotros hicimos el planteamiento. Primero, para hacer lo mejor para el país, para nuestro Paraguay, para la albirroja. Y en segundo término, porque para nosotros la energía eléctrica es materia prima. Por lo tanto, el sector industrial tiene que participar de esa negociación. Nosotros le vamos a dar transparencia al proceso, porque si se hace entre 4 paredes otra vez, entonces se corre el riesgo de que no se prioricen los intereses nacionales y que sean los particulares los que determinen cómo se va a negociar. Entonces nosotros le vamos a dar transparencia, nosotros vamos a ser representantes de la sociedad civil en participar de este tema. Entonces ellos aceptaron. Entonces, ¿qué está haciendo la UIP, que a su vez tiene la Universidad Paraguayo-Alemana, que es una realidad hoy en el Paraguay, una universidad alemana en Paraguay, es la primera en el mundo, universidad alemana fuera de Alemania, y que te dé títulos, de paso estoy haciendo publicidad también a la UPA. Me parece perfecto, pero tenemos que promocionar eso. Claro, entonces que te dé doble titulación, la titulación paraguaya que te sirve para trabajar en Paraguay, y la titulación alemana que te permite que puedas trabajar en Europa con el título salido de la UPA. Entonces, tenemos la UPA y dijimos, ¿por qué no juntar y hacer un acuerdo con alguna universidad europea que tenga mucha experiencia en lo que es negociación? Y vimos que Salamanca la tenía. ¿Y por qué Salamanca? Porque los técnicos y los juristas de Salamanca fueron los que hicieron el estudio de cómo tenían que entrar los países de menor desarrollo económico a la Unión Europea. Entonces ellos se pusieron en el papel de España, de Portugal, de Grecia, y ellos son los que negociaron. Entonces tienen una experiencia muy importante en materia de negociación. Entonces vamos a traer acá a los técnicos, a los mejores juristas, a los mejores académicos, para que impartan un diplomado en negociación y resolución de conflictos. Entonces, vamos a traer acá, por supuesto que eso le hemos planteado a la Itaipú Binacional, pero no con referencia exclusivamente a venir a capacitarle a la gente para saber cómo se va a negociar el tratado, sino en general, para generar una capacidad que no hay en el país. Siempre, toda la vida nos plagueamos que no tenemos negociadores. Bueno, ahora vamos a tener un curso acá y 60 personas van a poder capacitarse para negociar lo que sea. Resolución de conflictos. Solución de conflictos y negociación, ¿verdad? Entonces,
estamos preparándonos y la Unión Industrial Paraguaya también está haciendo algunas acciones internas, porque aquí no se trata de venir y de criticar lo que se hizo, sino primero vamos a conocer lo que se hizo y cómo se hizo y por qué se hizo, para poder tener una posición real y poder llegar a un final feliz, como todos los paraguayos queremos y sobre todo los industriales queremos. Entonces, estamos haciendo eso, empezamos con un ciclo de conferencias, conversatorios y charlas, ¿verdad? Como para tratar de poder conocer exactamente cuál es la realidad y qué es lo que más le conviene al Paraguay. Excelente. Bajar el costo y entonces hacer de que la industria sea más competitiva. Es una de las alternativas, pero que no está definido, ¿verdad? Entonces, hay que tener todo el panorama para poder determinar qué podemos lograr y hasta dónde podemos lograr. Totalmente. El licenciado, desde la UIP sabemos, nos consta que existe un fuerte respaldo para las MIPYMES. Sí. Me parece que también es un motor importante dentro de la economía paraguaya. Es así, ¿no? La MIPYMES representa algo muy, pero muy importante dentro de la UIP. El 90% de las empresas del Paraguay son MIPYMES, pero mueven nada más que el 10% de los negocios en total, lo cual refleja de que necesitan capacidades que no tienen. Entonces la Unión Industrial Paraguaya, cumplido el sueño de que el sector industrial sea más importante, que ocupe una parte más importante del Producto Interno Bruto y de que siga creciendo, entonces nuestra obsesión hoy en día es desarrollar a los pequeños, desarrollar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y digo empresas, no digo solamente industrias. Entonces tenemos programas de apoyo. Tenemos, por ejemplo, un programa de acelerador de empresas que se hizo justamente con la Itaipú Binacional y que es el proyecto de fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas a través de un programa que se llamó FDM. El FDM 1 fue un proyecto que con financiación de Itaipú hemos capacitado, hemos hecho consultoría y le hemos dotado a 20 pequeñas empresas. Y la verdad es que el éxito fue tan grande, tan importante, esa aceleración que lograron, que de las 20, 11 hoy están exportando. Hoy están exportando gracias a que se le capacitó, se vio cuáles eran sus problemas, inclusive se les financió materia prima o se les financió equipos que necesitaban para poder producir. Y eso con crédito sin retorno. Entonces, por supuesto que eso con la tutela y llevados de la mano de la Unión Industrial Paraguaya para que eso realmente les sirva. Y de 20, que 11 estén no solamente vendiendo en el mercado de mejor manera, sino que exportando, es un éxito. Entonces, eso hicimos, terminó el año pasado, ahora vamos a acceder al FDM 2, que va a permitir ya dotarle a 40 empresas, al doble de lo que se había hecho. Eso por el lado de Itaipú. Pero nosotros hemos concluido el año pasado una participación en el programa Alinvest 5.0, que es un programa de la Unión Europea que justamente trata de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hemos tomado nada más que un pequeño componente de ese programa que tiene la Unión Europea y hemos ayudado realmente al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas juntamente con el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio del Trabajo. Porque finalmente fortaleciendo las pymes también se está fortaleciendo el trabajo formal. Entonces, hemos logrado eso, hemos llevado adelante, hemos encarado, este año va a ser el cuarto encuentro ya de las MIPYMES en Paraguay, en donde le convocamos a las MIPYMES, hacemos que inclusive puedan exponer sus productos y a su vez traemos consultores que puedan poder ayudarle a las empresas y también traemos capacitadores para que las empresas puedan capacitarse en lo que necesitan y traemos después al sector público
porque hay una ley de MIPYMES, pero hay que reconocer buenamente de que los procesos por los cuales se le somete a las empresas en Paraguay son muy burocráticos y hacen de que las pymes no se formalicen porque son demasiado burocráticos, demasiadas exigencias para que ellos estén legalmente constituidos y tener empleos formales. Entonces todo eso se trata de facilitar en un encuentro que se hace, que se va a hacer este año otra vez en el mes de septiembre, pero ya con la diferencia de haber concluido Alinvest 5.0 y que el encuentro de MIPYMES haya premiado a la innovación. Imagínate que hemos hecho un concurso nacional de innovación de las MIPYMES y logramos que 62 empresas presenten proyectos. Muchísimo. Y de las 62 fueron filtradas de vuelta, los mejores proyectos fueron cerca de 28. Y finalmente obtuvieron algunas que tienen algunas ideas y algunos productos geniales. Eso pensamos hacer de vuelta, pero ya en este momento con un tema diferente, que es justamente que la Unión Europea le va a dar a la UIP para 4 años 2 millones de euros para justamente fortalecer la capacidad de las MIPYMES, fortalecer a las instituciones para hacer el fortalecimiento institucional de estos gremios, y que eso sirva para el desarrollo de este gran sector de la economía que necesita un apoyo, necesita una mano. Porque nosotros estamos convencidos que de ayudar a ese sector y de que ayudar a que se desarrollen, también la industria paraguaya se va a desarrollar en los productos que ellos están haciendo. Entonces es una ayuda muy importante que le vamos a hacer, y que este año vamos a empezar en el mes de abril, mayo aproximadamente, y que vamos a estar trabajando para poder lograr el objetivo del desarrollo de las MIPYMES en Paraguay. Bueno, excelente, licenciado Gustavo Volpe, un placer tenerlo aquí en los estudios del canal. Bienvenido a la UIP, y vamos a estar hablando mucho tiempo en el transcurso del año, seguramente con diferentes protagonistas que están dentro de la UIP. Bienvenido y muchas gracias, licenciado.